Hola, espero que estén bien. Bueno, como le había dicho la semana pasada, esta semana tenía pensado hacer una clase de ejercicio como exclusivo de materia que va a estar relacionada con el control del día viernes. Y de hecho tenía pensado hacerlo de forma presencial el día martes, pero como se van a cancelar las clases del día, o sea, no va a haber clases presenciales el día jueves y nos habían dicho que lo hiciéramos online, entonces siento que es mejor grabarle un video de ejercicios y porque siento que mejor que hacer un video de materia, porque siento que al fin y al cabo un ejercicio quizás si hay algún paso que no se entiende uno puede volver y siento que mejor, siento que la materia es mejor pasarla de forma presencial. Entonces por eso decidí hacer un video de los ejercicios que íbamos a ver el día martes y el día martes voy a ver la materia, nueva materia que tiene que ver con extremos de funciones. Entonces ahí vamos a ver cosas del Hessiano, todo ese tipo de cosas, y quizá el día viernes veríamos cosas con multiplicadores de Lagrange, si más o menos todo se da bien. Entonces, en principio, en este video tengo pensado ver cosas de regla de la cadena, del teorema de la función inversa, implícita, y también quizás cosas con el plano tangente y la recta normal. Bueno, todo si no alcanza el tiempo. De hecho, tengo pensado menos hacer unos 5 ejercicios quizás, o 4. No sé, ahí tengo que ver bien cuántos voy a hacer. Porque la idea tampoco es no hacer tanto, porque la idea no tiene mucho sentido hacer un video tan largo. O sea, es un poco tedioso al fin y al cabo. Entonces, en principio, eso también les dejo, bueno, al tiro los tiempos, donde va a estar cada uno de los ejercicios que tengo pensado ver en esta clase, por si quieren pasar directo a eso, a un ejercicio en particular de una determinada materia. Y de todas maneras, igual va a estar colocando los tiempos también en la descripción del video. De hecho, se va a ver como probablemente la línea del tiempo de YouTube, se va a ver quizá como cada intervalo donde se trata de cada ejercicio. Pero eso, ya no le demos más vuelta y hagamos el tiro de ejercicios. Entonces nos están pidiendo lo siguiente. Dice, sea f una función que depende de x y de y, una función que va a ser c1. Recordemos que c1 se refiere a que sus derivadas, tanto en x como en y, van a ser continuas. ¿Y dónde van a ser continuas? En este caso en R2. Entonces nos están diciendo que dada esta función, donde se tienen las siguientes condiciones, como ejemplo en este caso que la segunda derivada en x sea en el punto 0,1 sea 0 y así en cada una de estas condiciones, si se cumple todo esto, se va a definir la siguiente función. Se define en este caso la función h, que depende de t, y vamos a decir que va a ser igual a la función f. En este caso va a estar compuesta de tal forma que vamos a tener aquí un t cuadrado y aquí un 1 más t al cubo. De alguna forma estamos pasando de variables x e y, en este caso a función que van a depender de t. Entonces en base a estas condiciones nos piden calcular la segunda derivada de esta función h en el punto 0. Entonces en este caso vamos a tener que aplicar sí o sí regla de la cadena. Porque al fin y al cabo si estamos haciendo la derivada en este tipo de función, estamos haciendo la derivada en esta función que va a ser una composición de funciones. ¿Por qué una composición? Porque pasamos de variables, como le había dicho, a funciones en esta respectiva coordenada. Y en este caso nos acordamos que una de las cosas que nos pedía la regla de la cadena es que las funciones fueran diferenciales, las funciones que vamos a estar aplicando en la regla de la cadena. O sea, al aplicar la regla de la cadena. En este caso, esta función claramente es diferencial porque nos están diciendo que es C1. Y si nos acordamos de una proposición de suficiencia, nos decía que sus derivadas parciales eran continuas, entonces de inmediato podíamos decir que era diferencial en ese mismo punto. Entonces en este caso, al tener esta condición de acá, va a ser diferenciable, y si esto es diferenciable significa que podemos aplicar la regla de la cadena. Eso es lo primero. Lo segundo sería justamente calcular esta derivada. Entonces en este caso nos están pidiendo calcular la... Primero, bueno, nos están pidiendo la segunda, la de segundo orden, entonces primero calculamos la de primer orden. Entonces nos están pidiendo la derivada en t de esta función h. Entonces al fin y al cabo tenemos que hacer la derivada en f de t al cuadrado y 1 más t cubo. Entonces en este caso lo que haremos, vamos a decir, bueno, toda esta parte de acá, nosotros habíamos dicho que era x. Y toda esta parte de acá habíamos dicho que era y. Solo que ahora este x lo vamos a dejar como una función que depende de t. Y este y también va a depender de t. Justamente porque aquí se ve que están dependiendo de t. Entonces, de esta forma esto nos quedaría como la derivada en t de f de x de t, coma y de t. Entonces ahora si aplicamos la regla de la cadena, en este caso de una función de valores reales, nos quedaría, en este caso, derivar la función f con respecto a la primera variable. Entonces en este caso tenemos la función f con respecto a la primera variable x. Y luego la primera variable, como nos dice la regla de la cadena, es esta variable la vamos a tener que derivar.
que ya no sería una variable, sino que sería una función. Entonces aquí nos quedaría la función x, ¿dónde la derivamos? En t. Entonces derivamos en t. Más, y hacemos exactamente lo mismo acá. Derivamos en y. Y después de y lo derivamos, ¿dónde? En t. Entonces derivamos aquí en t. Ahora, a todo esto recordemos que al derivar estas funciones, por ejemplo en x y derivarla en y, luego tenemos que acordarnos de evaluar justamente en esta composición, porque al fin y al cabo esto está compuesto, ¿dónde? En x de t y en y de t. Y ocurre exactamente lo mismo, acá. Entonces las dos están compuestas. Entonces en este caso, ¿cómo sería si vamos viendo cada una de estas cosas? Si hacemos la derivada en x, nos acordamos que x es justamente t cuadrado. Entonces nos quedaría aquí t cuadrado. Y la derivada de t cuadrado sería 2t. Y la misma idea con y. En este caso nos quedaría la derivada en t de 1 más t cubo. Y al hacer la derivada, esta acá se nos hace 0 y esta acá se nos vuelve t cuadrado. Bueno, bajamos el 3 y nos quedaría t cuadrado. Y esto lo vamos a reemplazar en la función. Entonces nos quedaría que la función h, al derivarla en t, nos quedaría, y reemplazamos acá y acá. Entonces nos quedaría simplemente aplicando regla de cadena. Ahora nos están pidiendo, eso sí, la segunda derivada. Entonces ahora calculamos la segunda derivada de esta función. Entonces esta función de acá la volvemos a derivar. Entonces tenemos aquí la segunda derivada de h, que va a ser la derivada de la función que acabamos de calcular. Entonces esta de acá sería toda esta de acá. Y derivamos. Entonces nos sería la derivada en t de 2t y la derivada de f en x, 3t cuadrado, y la derivada de f en y. En esta primera función nos quedaría 2 y la derivada de f en x más 2t, y ahora derivamos esta parte de acá. Entonces nos sería la derivada en t de la función en x. Y hacemos exactamente lo mismo con esta parte de acá. Entonces nos quedaría aquí 6t por la derivada de f en y más 3t cuadrado y la derivada en la función f de y. Y ahora nos quedaría aplicar la regla de cadena en esta parte de acá y en esta parte de acá. Porque recordemos, esta función es una función de x e y. Entonces al hacer la derivada también sigue siendo una función de x en y. Entonces tenemos que aplicar la regla de cadena ahora en esta parte de acá. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 2, la derivada de x más 2t. Y en este caso, como dije que depende de x y, nos quedaría ahora la derivada en x. De la derivada en x. Ponemos aquí la derivada de x en t. Más nos quedaría la otra parte. Ahora hacerlo con respecto a y. Entonces nos quedaría aquí la derivada en y de la función derivada en x y luego derivamos en y. Ahora agregamos este término acá, nos quedaría más t, la derivada en y, más ahora este término acá. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría aquí 3t cuadrado. Y como dije, esto también va a ser una función, al igual que esta, que una función que depende tanto de x y de y. Entonces por regla de cadena nos quedaría la derivada en x de esta función y luego el x lo derivamos en t más, ahora hacemos exactamente lo mismo pero con y. Entonces nos quedaría, bueno, este término que está multiplicando y la derivada en y. Entonces nos quedaría la derivada en y y la derivada en y. Lo quería de esta forma. Entonces ahora reemplazamos acá estos términos que ya los conocemos, que de hecho los calculamos recién por acá. Sería s y s. Entonces ahora continuamos acá, derivada en x más, reemplazamos, bueno, de hecho pongamos aquí que toda esta parte acá va a ser 2t, esta parte acá habíamos dicho que era 3t cuadrado, esta era 2t y 3t cuadrado, para ir reemplazando al tiro. Entonces nos quedaría 4t cuadrado y sería la segunda derivada en x, más este con este nos quedaría 6t cubo y x más 6t, la derivada en y, más s con s nos quedaría 6t cubo y la derivada en x y en y,
más, ahora s con s. Nos quedaría 9t a la 4 y la derivada segunda en i. Y esto de acá sería, ¿qué cosa? Sería justamente la segunda derivada de h en t. Entonces ahora solo nos quedaría reemplazar esto en t igual a 0, porque nos están pidiendo esto en el 0. Entonces, continuamos aquí en la otra página. Entonces esto implica que con t igual a 0, primero nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Es que si reemplazamos el x en el 0, sería, habíamos dicho que el x era t cuadrado, entonces sería t, sería 0 al cuadrado, entonces sería 0. Mientras que el i, habíamos dicho que justamente era 1 más t cubo. Pero el t es igual a 0, entonces nos quedaría 0 cubo, es decir, nos quedaría 1. Así que en realidad cuando el t valga 0 nos vamos a encontrar en el punto 0, 1. Entonces en realidad, bueno, que cuando t es igual a 0, vamos a tener el punto 0, 1. Así que ese puntito es el que vamos a tener que reemplazar en cada uno de estos puntitos de acá. Que al final recordemos que esto depende justamente tanto de x y de y. Pero esos x y y en realidad son como funciones que dependen de t. Entonces al reemplazar en el t igual a 0, nos quedaría lo siguiente. Entonces al reemplazar aquí en el 0, nos quedaría, vamos reemplazando en cada uno de estos términos de acá. Se nos quedaría 2, la derivada de x en el 0, 1, justamente porque aquí nos dio 0 y aquí nos dio 1, más 4 por 0 al cuadrado, y la segunda derivada de x en el 0, 1, más, y de hecho nos podemos dar cuenta de inmediato que solamente va a sobrevivir un término, porque de hecho esto acá se nos va a hacer 0 justamente porque todo esto está multiplicado por t, y t justamente lo estamos reemplazando en el 0, entonces todo esto de acá se nos va a ir a 0 y solo nos va a quedar este término acá. Entonces así no tenemos que estar haciendo tanto cálculo. Y ahora solo nos preocupamos de cuánto valía justamente la derivada en x en el 0, 1. Entonces ¿cuánto vale? Lo tenemos por acá, vale 2. Entonces en realidad este término acá vale 2. Así que 2 por 2, 4. Entonces lo que nos estaban pidiendo era súper sencillo y nos quedaba 4. Y esa sería la respuesta. Entonces ahora en este segundo ejercicio nos están diciendo, bueno, sea esta función, de hecho, bueno, dos funciones que van a ser vectoriales. Vectoriales porque además de tener dos variables, las dos me entregan dos componentes. Entonces van a ser justamente funciones vectoriales. Llegan en este caso a R2. Y en base a estas dos funciones nos están pidiendo, o sea, nos están diciendo que se define la siguiente función f, que va a ser la composición de g con f minúscula. Entonces tengo una nueva función vectorial. Y nos están pidiendo calcular el jacobiano de esta nueva función vectorial. Entonces tenemos dos opciones acá. Una opción sería hacer la composición de estas dos funciones, obtener la función f y de ahí hacer el jacobiano. O una segunda opción sería aplicar la regla de cadena, que de hecho lo podemos hacer porque la composición de estas funciones va a ser una... De hecho, estas funciones por sí solas son diferenciables, que al fin y al cabo si uno hace las derivadas de estas funciones polinómicas, porque al final estas son puras funciones polinómicas de grado 2, de grado 2, y aquí tengo algo de dos funciones polinómicas de grado 1, y aquí también suma de polinomios de grado 1. Entonces si yo hago las derivadas obtengo funciones que son continuas. Entonces al hacer continuas van a ser C1 y si son C1 por suficiencia van a ser diferenciables estas dos por separado. ¿Dónde van a ser diferenciables? En todo R2. Entonces podemos aplicar la regla de la cadena. Si nos fijamos en ese pequeño detallito. ¿Y qué nos dice la regla de cadena? La regla de cadena nos dice que calcular este jacobiano acá va a ser equivalente a calcular los jacobianos por separado y después hacer la multiplicación. Entonces simplemente para ejercitar un poco este tema de la regla de la cadena en funciones vectoriales, vamos a hacerlo por ese método. Vamos a aplicar la regla de cadena. Entonces pongamos aquí lo primero que les dije. Que notar que f y g son funciones diferenciables en R2. ¿Y por qué habíamos dicho que eran diferenciales? Habíamos dicho que eran diferenciales porque eran C1. Porque si hacemos sus derivadas, de inmediato nos damos cuenta que van a ser continuas. Si son continuas, por suficiencia, van a ser diferenciales en R2. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que si hacemos, por ejemplo, la derivada en x, en esta parte de acá, bueno, en este caso esta función depende de
de dos componentes, o sea, tiene dos componentes. Entonces, digamos que toda esta función va a ser f1 de xy y esta parte acá va a ser f2 de xy. Y exactamente lo mismo acá. Entonces, esta parte acá, digamos que va a ser g1 de u y b, y esta parte acá va a ser g2 de u y d. Entonces, si hacemos sus derivadas, que de hecho con la derivada nos vamos a dar cuenta que justamente es diferencial y aparte nos va a servir calcular la derivada porque la podemos meter de inmediato en el jacobiano y después hacer la multiplicación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer acá es justamente hacer la derivada. Entonces hacemos la derivada, en este caso de la primera componente. Entonces aprovechamos aquí al tiro a hacer el jacobiano de f minúscula, que en este caso va a ser un jacobiano que depende de x, y. Entonces en este caso nos acordamos que el jacobiano van a ser bueno, en esta primera fila va a ser la primera componente, bueno, el gradiente de esta primera componente, transpuesto en esta primera fila, y la segunda fila justamente sería el gradiente de esta segunda componente, transpuesto. Entonces aquí sería el gradiente de f1 de xy transpuesto, y el gradiente de f2 de xy también transpuesto. Entonces en este caso sería la derivada de f1 de x, la derivada de f2 de f2. La derivada de f1 en y, y hacemos exactamente lo mismo abajo. Entonces sería ahora el gradiente de f2, que sería la derivada en x, y la derivada en y. Entonces podemos hacer esta derivada súper fácil. En este caso, derivar esta primera componente en x nos quedaría 2x. Ahora hacer lo mismo pero en y nos quedaría 2y. Luego hacer lo mismo, pero en este caso la segunda fila con esta segunda componente nos quedaría 2x. Y luego hacer la derivada en y nos quedaría menos 2y. Entonces aquí de hecho se ve de inmediato que son funciones súper mega continuas, porque al fin y al cabo son funciones lineales. Funciones lineales con pendiente positiva y pendiente en este caso negativa. Así que sabemos que las funciones lineales son funciones continuas. Así que si las derivadas son continuas, podemos decir de inmediato por suficiencia que estas funciones diferenciales en este caso son todo R2, porque no tengo problema en ningún punto de R2. Y hacemos exactamente lo mismo con G. En este caso G depende de U y de B, como sale acá, de U y de B. Entonces hacemos exactamente lo mismo. En este caso sería el gradiente de G de 1 de U y de B transpuesto, y el gradiente de G de 2 de U y de B transpuesto. Entonces hacemos la derivada en x, o sea, en u, en esta primera coordenada, y nos quedaría b, y luego hacer la derivada en b nos quedaría u. Y hacemos exactamente lo mismo en esta segunda coordenada. Hacemos la derivada en u y nos quedaría 1, y hacemos la derivada luego en b y nos quedaría también 1. Entonces aquí nuevamente nos damos cuenta que esta función g también va a ser diferencial, porque claramente estas, bueno, son al fin y al cabo también funciones lineales. Habíamos dicho que las funciones lineales son funciones continuas, así que por lo tanto van a ser diferenciales esta componente. Y lo mismo con el U1. Los U1 son funciones constantes y las funciones constantes son funciones continuas. Así que justamente estas cuatro derivadas son continuas y por suficiencia podemos decir que G es diferencial. Entonces, podemos que claramente se observa que, de hecho, claramente se observa por suficiencia que f y g son C1, bueno, más que C1 que estamos aplicando ya la suficiencia, son diferenciables en el plano R2. Entonces ahora solo nos quedaría, para encontrar este jacobiano, hacer la multiplicación de esto con esto. Aunque aquí nos falta un detallito. Recordemos que el jacobiano, bueno, la regla de la cadena nos dice, dadas estas condiciones de acá, que el jacobiano de f, digamos en un punto x0 y 0, va a ser igual a, en este caso como estamos haciendo primero la composición, o sea, tenemos primero el g y después el f, entonces en este caso nos quedaría el jacobiano de g. Pero este jacobiano G, aquí tenemos que tener cuidado, porque no es que tenga el u y el b, sino que tengo este jacobiano, pero evaluado en la función f. Está evaluado en esta función de acá. Y esa función f está evaluada ¿dónde? En el punto, en este caso, x0 y 0. Entonces, en este caso, tenemos aquí adentro la función f en el x0 y 0. Luego de eso vendría el jacobiano del f minúscula. ¿Dónde? En el punto x0 y 0. Entonces aquí sería súper sencillo. Simplemente habría que reemplazar
esta matriz de acá que la acabamos de calcular. Ponemos aquí B y U, 1 y 1. Pero en este caso aquí vamos a reemplazar justamente bueno, vamos a reemplazar en este caso de acuerdo a la composición que estamos haciendo acá. Entonces en este caso estamos diciendo que el F, que lo que era, toda esta cosa acá. Así que de acuerdo como estamos poniendo aquí U y D, al hacer la composición, este de acá lo vamos a identificar como el U y este de acá lo vamos a identificar como el D. Entonces hacemos ese reemplazo. Entonces aquí nos quedaría el U, nos quedaría en el punto X más Y. Estaban al cuadrado. Bueno, en realidad aquí esto es menos Y. De que esto de acá corresponde a esta segunda parte. Y el U estamos diciendo que corresponde a la primera parte. Entonces en este caso el 1 quedaría como X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero estamos diciendo que estamos evaluando en el X0 y 0. Entonces aquí pongámosle X0 y 0. X0 y 0. Y lo 1 lo dejamos iguales porque son funciones constantes que no dependen ni de X ni de Y. Entonces se queda ahí igual. O sea, no dependen de U y de B y por lo tanto al hacer la composición con F no depende ni de X ni de Y. Y hacemos exactamente lo mismo con esta parte de acá. Entonces aquí ya hacemos el cálculo que fue este jacobiano acá. Y nos quedaría aquí 2x0, 2y0, 2x0 y después menos 2y0. Es decir, reemplazamos cada una de estas cosas en ese punto x0 y 0. Y luego tenemos que hacer simplemente la multiplicación. Y ahí estaría el jacobiano. Ahora, en este tercer ejercicio, de hecho es muy similar al ejercicio 2, salvo que ahora va a haber una pequeña diferencia en cuanto a la cantidad de variables que va a tener una de las funciones y las componentes. En este caso, nuevamente nos dan dos funciones vectoriales y nos dan esta composición de acá. Nos dicen, bueno, el h va a ser la composición de f, este f de acá, con este g. Bueno, aquí nos dejan explícito que este h va a tener, en este caso, 3 coordenadas. Que de hecho tiene todo el sentido, porque si la última función de aquí es f, sabemos que f nos entrega 3 componentes. Entonces tiene sentido que justamente esta composición nos entregue también 3 componentes. Entonces en este caso la primera componente de h le llamamos h1, después h2 y después h3. Entonces en base a esta información nos piden calcular la derivada en b de la segunda componente y la derivada en u de la tercera componente. Entonces nos piden la derivada de b de esta y la derivada en u de esta de acá. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio 2, pero quise hacer este ejercicio para que identifiquemos un poquito cuáles van a ser los términos. Entonces en este caso para identificar qué términos van a ser eso y eso de acá. Entonces en este caso, bueno, aquí para obviamente aplicar la regla de la cadena aplicamos la misma argumento que aplicamos antes de que las derivadas de cada uno de estos términos van a ser C1 y por lo tanto van a ser diferenciables, así que podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, primero en este caso, para hacer todo un poquito igual, calculemos de inmediato cuáles van a ser los jacobianos de estas dos funciones. Entonces en este caso, por regla de la cadena, sabemos que calcular el jacobiano de h, de u y de b, va a ser calcular el jacobiano de, en este caso, f, después evaluado en g de u y de b, por, en este caso, después el jacobiano de g. Jacobiano de g en u y b. Entonces, en este caso calculemos estos dos jacobianos de inmediato. Entonces el jacobiano de f, en este caso digámoslo primero en un... Bueno, vamos a calcular el jacobiano de f primero en x sin evaluar en la composición. Entonces vamos a poner aquí x y z. Después nos preocupamos de evaluar justamente en esa función g. Entonces aquí nos quedaría justamente calcular la primera componente en cada una de las variables. Entonces calculamos esto en x, lo derivamos en y y lo derivamos en z. Entonces solamente va a sobrevivir en x. El otro va a ser siempre 0. Luego hacemos lo mismo con la segunda componente. La derivamos en x y nos quedaría y. La derivamos en y y nos quedaría x. Y la derivamos en z y nos quedaría 0. Y hacemos exactamente lo mismo con esta de acá. La derivamos en x y nos quedaría y z. Luego la derivamos en y y nos quedaría xz. Y luego la derivamos en z y nos quedaría xy. Entonces primer jacobiano listo. Y aquí nos queda nuevamente el mismo argumento. Cada una de estas componentes van a ser continuas, claramente, porque al fin y al cabo son puras combinaciones algebraicas de funciones lineales. Al fin y al cabo aquí tengo multiplicación de algo lineal, multiplicación de algo lineal, multiplicación de algo lineal, algo lineal, algo lineal. Y estos son puras funciones constantes. Entonces aquí tenemos puras funciones continuas, por lo tanto las derivadas son continuas. Y si las derivadas son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Dónde? En este caso en R3.
¿Por qué en R3? Porque esta cosa depende de tres variables. Entonces en este dominio acá no tengo ningún problema con la continuidad. Hacemos exactamente lo mismo ahora con el gradiente de g. Entonces calculemos el gradiente de esta función. Entonces el mismo cuento siempre. La primera componente la derivamos en este caso en u y b. Entonces esto lo derivamos en u y nos quedaría 1. Luego lo derivamos en b, esto, y nos quedaría 0. Luego hacemos exactamente lo mismo con la segunda coordenada. La derivamos en u y nos quedaría 2u. Y luego la derivamos en b y nos quedaría 0. Hacemos exactamente lo mismo con esta acá. La derivamos en u y nos quedaría coseno de b. Y luego la derivamos en b y nos daría menos u seno de b. Justamente porque sabemos que la derivada del coseno de b sería menos seno de b. Entonces por eso que aparece ese menos y ese seno. Entonces tenemos los dos jacobianos. Y el mismo argumento. Cada una de estas, bueno, funciones continuas, bueno, son constantes, son continuas, y lo mismo con esto acá. Bueno, sabemos que las funciones trigonométricas son funciones también continuas, entonces tampoco no hay ningún drama con decir que la función g va a ser diferenciable por suficiencia. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Ya me perdí. Nos están pidiendo calcular en este caso esta derivada acá y esta derivada acá, de esta componente y esta componente de acá. Entonces para sacar esas derivadas hay que aplicar al fin y al cabo la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque bueno, estos jacobianos de acá los tenemos y aquí tenemos jacobiano de h. Entonces, observemos el jacobiano de h. Observamos que el jacobiano de h nos quedaría, al fin y al cabo, el gradiente de h1 transpuesto, el gradiente de h2 transpuesto y el gradiente de h3 transpuesto. Recordemos que tiene tres coordenadas. Entonces, cada una de esas coordenadas le calculamos su derivada. Entonces, aquí está la derivada de la primera componente, la derivada de la segunda componente y la derivada de la tercera componente. Entonces, justamente aquí, en estas últimas dos filas, se van a encontrar estas que nos están pidiendo. Esa de acá y esa de acá. Entonces, en este caso, bueno, si identificamos cada una, esta sería en la primera fila en U y luego en B. Pues aquí puse H2, esto es H1. En B. ¿Y por qué solamente U y B? Porque recordemos que esta H depende solamente de U y de B. ¿Y por qué depende solo de U y B? Porque al fin y al cabo tenemos primero aquí G. Y G depende de U y B. Entonces por eso que solo depende de esas dos variables. Y hacemos lo mismo con la segunda fila. Esta segunda fila acá. Entonces nos quedaría aquí la derivada de H2 en U. La H2 en U. Y luego H2 en B. Y aquí después lo mismo con la tercera. La derivada de H3 en U. Y la derivada de H3 en B. Se nos están pidiendo... ¿Cuál nos están pidiendo? Nos están pidiendo esta de acá. Por esta de acá. Y nos están pidiendo esa, que sería esa de ahí. Entonces fíjense, si nosotros multiplicamos, porque recordemos, jacobiano, este de acá, es esto de acá. Entonces estamos diciendo, bueno, este jacobiano va a ser la multiplicación de estas dos matrices. Y esta matriz es esa y esa de acá es esa. Entonces al fin y al cabo, si hacemos la multiplicación de estas dos matrices, obtenemos justamente el jacobiano de h. Y al obtener el jacobiano de h, podemos obtener este de acá y este de acá. Entonces estaríamos listos. De hecho, incluso más, podemos obtener todas estas otras de acá también. Pero en particular estas dos que nos están pidiendo. Entonces en este caso hagamos la multiplicación. Esta multiplicación con esta otra multiplicación. Aunque, nuevamente, hay que acordarse siempre que este jacobiano acá hay que hacerle la composición. Hay que evaluarlo en otras palabras en esta función de acá. G. Entonces primero hagamos la composición y después hacemos la multiplicación. Entonces, podemos aquí notar. Entonces recordemos que hay que evaluar. En este caso, el G que lo que era, ya no me acuerdo. G era toda esta cosa acá. Entonces, tomamos todo esto aquí y lo pegamos acá. Entonces, ahí sí. Entonces ahora reemplazamos cada una de estas cositas acá, de acuerdo a este orden de acá. Entonces nos quedaría aquí 1, 0, 0 por toda esta parte de acá. Bueno, acá también hay un 0. Ahora el i sería en este caso la segunda componente, u al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría u al cuadrado. El x sería la primera componente, entonces sería la primera componente, u. Luego aquí tenemos iz, entonces iz, en este caso sería s y s. Entonces nos quedaría aquí u cubo coseno de b. Y hacemos exactamente lo mismo con esta acá. Xz sería aquí sería xz, sería justamente la primera y tercera componente, la primera y la tercera. Nos quedaría aquí u cuadrado coseno de b.
y luego sería xi, xi, primera y segunda componente, primera y segunda componente. O sea, yo no quería i, o sea, u al cubo. Y ahora hacemos la multiplicación de ese y ese de acá. Entonces nos quedaría que el jacobiano de h va a ser esta matriz de acá por esta matriz de acá. Copiar. Ahí sí. Entonces sería ahora multiplicación matricial. S con S. Luego S con S. Después S con S. Luego S con S. Luego S. S con S. Y luego S con S. Yo creo que aquí voy a adelantar un poquito el video para no estar haciendo tantas multiplicaciones. Entonces ahí estarían toda la multiplicación de las matrices. Y ahora solo, fíjense, ahora ya tenemos la función, bueno, el jacobiano de h. Que justamente dije que el jacobiano de h era también esta cosa de acá. Entonces al fin y al cabo tenemos que ahora identificar cuáles serían estos términos con estos términos acá. En otras palabras encontramos esto de forma explícita. Entonces nos acordamos de toda esta parte de acá. Vamos a pegarle a la otra página. Y estamos diciendo que este jacobiano además es esto de acá, que acabamos de calcular. Ya que justamente lo acabamos de calcular. Entonces nos quedaría de esa forma. Entonces ahora identificamos. Entonces este de acá va a ser S y ese de acá sería S. Entonces pongamos aquí que este va a ser color rojito y este de acá va a ser color azul. Entonces pongamos aquí por lo tanto, en este caso la derivada de la segunda componente en B va a ser 0 y la derivada de la tercera componente en U va a ser 4u cubo coseno de B. Y ahí estaría terminado el ejercicio. Ya, entonces ahora ejercicio 4. Entonces nos dice considere las funciones x igual al exponencial de u más b e y que va a ser el exponencial de u menos b. Entonces fíjense que primero el x de alguna forma está expresado como una función que depende de u y de b. Depende de estas dos variables. Y lo mismo con y. También se puede ver como una función que depende de u y de b. Entonces hasta acá nos damos cuenta de inmediato que se puede dejar como una función que depende de u y de b. Y aquí de inmediato nos damos cuenta que el i también se puede dejar como algo que depende de u y de b. Entonces nos dicen estudie si se puede dejar a u y b en términos de x e y. Entonces en este caso nos están pidiendo ver si el u lo puedo dejar como algo que depende de x e y. Y la misma idea con el b. También dejarlo como una función que depende de x e y. Eso nos están pidiendo ver. Entonces para poder hacer eso, porque, bueno, primero fíjense que de alguna forma tengo aquí, en esta parte de acá tengo a x e y como funciones que dependen de las variables independientes u y de b. Entonces significa que tengo u y b y de alguna forma esto se transforma en un cierto x de u y b y en un cierto y de u y de b. Entonces hay una función que está haciendo esto, que está tomando esto como variables y me lo está transformando en algo que tiene dos coordenadas que van a depender de u y de b. Entonces digamos que eso va a ser una cierta función f. Entonces lo que nos están pidiendo ahora es todo lo contrario. Nos están pidiendo de que si ahora tomo el x y el y como de alguna forma como variables, yo podría llegar y dejar ahora, a través de esas variables x e y, dejar ahora esta parte de acá como que fueran funciones de x e y. Entonces de alguna forma hacer el camino contrario. Entonces nos están pidiendo, eso nos están pidiendo. Que si tenemos un x y un y, dejaré esto ahora como un u de x e y un b de x e y. Entonces de alguna forma hacer el camino contrario. Entonces en este caso nos están pidiendo de alguna forma ver si existe la función inversa. Si existe una función, o sea, hay una función una función f que hace esto de acá. Esto ya lo sabemos. Entonces nos están pidiendo ahora ver si existe otra función f, que en este caso va a ser f a la inversa, que parte de acá y nos lleve hasta acá. Eso nos están pidiendo ver. Entonces para poder demostrar eso, poder demostrar que el u y el b se pueden expresar como funciones de x e y, tenemos que justamente estudiar el teorema de la función inversa. Entonces en este caso tenemos dos condiciones que debería cumplir ese teorema. En este caso se nos pide que, esta función de acá sea una función C1
y sea C1 en un cierto punto en específico que nosotros queramos justamente ver que se puede hacer este camino inverso, nos lo están especificando exactamente en un punto. Entonces lo podemos ver en cualquier puntito del plano, estudiar este comportamiento. Y después estudiar el determinante del jacobiano de esta función. En este caso, como digo, también en cualquier punto, porque no nos están especificando el punto. Y si se cumplen esas dos condiciones que nos está pidiendo el teorema de la función inversa, entonces podemos asegurar que en cualquiera de estos puntitos que vamos a estar estudiando justamente esta función, va a existir un cierto abierto, donde va a existir justamente esta función f inversa. Entonces primero estudiamos las condiciones del teorema. Entonces, ponemos aquí, para estudiar si u y b se pueden expresar como funciones de x e y, y lo mismo con el b, estudiemos el teorema de la función inversa. Entonces, en este caso, ¿qué nos pedían primero? Nos pedían que la función f sea una función C1. En este caso vamos a ver que es C1 en todo R2. No en un punto en específico, sino en cualquier puntito de R2. Bueno, primero, ¿cómo sería esa función f? Antes de justamente estudiar su derivada. Yo le dije que era la función que iba a tomar u y b. Entonces vamos a poner aquí u y b. Y que va a entregar justamente esta parte de acá. Debe entregar un x y un y. Entonces en este caso el x de u y b y el y de u y b ya lo tenemos. Que de hecho lo salía al principio del enunciado. En este caso el x va a ser eso y el y va a ser esta parte de acá. Entonces aquí reemplazamos el exponencial de u más b. Y luego creo que el y era con un menos. Sí, era con un menos. Entonces ponemos aquí el exponencial de u menos b. Entonces estudiamos ahora si esta función es C1, que de hecho de inmediato se ve que es C1, porque si nosotros nos dedicamos a estudiar cada una de las componentes, de hecho calculemos el tiro el jacobiano de esta función. Entonces habíamos dicho que el jacobiano era, en este caso, el gradiente de la primera componente. Entonces pongamos aquí el gradiente de x, de u y b transpuesto, y después la segunda fila era el gradiente de y, de u y de b transpuesto. Entonces en este caso sería la derivada en x en u y la derivada de x en b. Y lo mismo con el y. La derivada de y en u y la derivada de y en b. Entonces en este caso, vamos a poner esto un poquito más acá. Entonces en este caso la derivada de x en u sería esto de acá. Al fin y al cabo nos quedaría como... Bueno, primero nos damos cuenta que este exponencial se puede dejar como u, o sea, el exponencial de u por el exponencial de b. Y esta parte de acá nos quedaría como el exponencial de u por el exponencial de menos b. Entonces al fin y al cabo hacer la derivada en u de esta parte de acá sería simplemente derivar el término acá, porque este no depende de u. Entonces nos quedaría aquí el exponencial de u y el exponencial de b. Porque sabemos al fin y al cabo que la derivada del exponencial de u sigue siendo el exponencial de u. Entonces me quedó esto igual. Y hacemos exactamente lo mismo con ahora en b. Entonces también nos quedaría aquí u y b. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la segunda fila. En este caso sería estudiar esta derivada acá. Entonces aquí también nos quedaría igual. Nos quedaría el exponencial de u y el exponencial de menos b. Y aquí cambia un poquito. Si hacemos la derivada en b, sería derivar esto en b. Entonces derivamos esto en b y nos quedaría, bueno, el exponencial de u, el exponencial de menos b. Y luego por regla de cadena derivamos lo que se encuentra adentro. En este caso al derivar lo que se encuentra adentro con respecto a b, nos quedaría menos 1. Entonces aquí nos quedaría multiplicando un menos 1, entonces simplemente nos quedaría un signo negativo ahí afuera. Y ahí tendríamos en este caso la componente de esta función f. Y aquí claramente nos damos cuenta que de hecho lo que estamos buscando es justamente que el f sea C1. Y claramente va a ser C1 porque claramente cada una de estas derivadas son funciones continuas. Porque sabemos que el exponencial es continuo, tanto en u como en b. Entonces estos van a ser puras componentes continuas en cualquier punto del plano R2. Entonces... como que claramente f es S1 en R2. Entonces esta primera parte, check. Ahora segunda parte, nos están pidiendo que el determinante del jacobiano de f, el jacobiano de f
sea distinto de 0. En este caso siempre, como les dije, lo piden en un punto en específico. En este caso no nos están especificando ningún punto, entonces de hecho no vamos a tener drama en ningún punto, como lo vamos a ver. Entonces en este caso calculamos el determinante de esta matriz que calculamos acá. Entonces el determinante de esto sería multiplicar S con S menos S con S. Entonces al hacer esta multiplicación de acá, estos exponenciales se nos van. Entonces hagamos esta multiplicación, nos quedaría aquí el exponencial de 2u. Al hacer esta multiplicación con esta multiplicación, bueno, quedaría aquí con un menos en realidad, porque acá recordemos que hay un menos. Después menos la multiplicación de S con S. Entonces aquí nos quedaría menos el exponencial de 2u también. Y claramente esto acá sería 2 veces el exponencial de 2u. Y sabemos que el exponencial es una función que nunca se hace 0 para ningún numerito que se encuentre aquí arriba real. En este caso para ningún u que se encuentre en la recta real. Entonces esto acá siempre es distinto de 0. Pongo aquí para todo u y v en el plano real. Así que justamente este determinante sí es distinto de 0 y para cualquier puntito del plano. Así que se cumplen las dos condiciones. Ahora, como se cumplen las dos condiciones, podemos tomar cualquier puntito que nosotros queramos y decir, bueno, cualquier puntito del plano R2 va a existir esta función inversa, que hace todo lo contrario. Que en este caso parte en xy y me entregaría un u, que como una función de xy, y el v como una función de xy. En otras palabras, justamente nos estamos dando cuenta de que el u y el v se quedan en términos de xy. Entonces, pongo aquí, por lo tanto, por el teorema de la función inversa, se tendrá que u se puede dejar como una función de u y v. O sea, el u se puede dejar como una función de xy. Y el v también se puede dejar como una función de xy. Pongo aquí entre paréntesis, ya que hemos probado la existencia de la inversa f-1 en todo R2. Entonces no tenemos ningún problema ahora el u y el v expresarlo de esa forma. E incluso, bueno, no lo pide el ejercicio, pero como aderezo podríamos incluso calcular la derivada, o sea, calcular el jacobiano de esta función inversa. Porque recordemos que el mismo teorema de la función inversa que vimos en clase nos decía que el jacobiano de esta función inversa era igual a, en este caso, a la matriz inversa del jacobiano de f, evaluado a la función inversa. Entonces, incluso podríamos aplicar esto acá y calcular el jacobiano de la función inversa. Pero me da lata hacerlo. Me da lata hacerlo, y incluso en el Drive yo le subí aquí en ejemplos. Bueno, subí ejemplos de la regla de cadena, teorema de la función implícita e inversa. Si ustedes se van al de la inversa, se van a encontrar por acá con este ejercicio que lo dejé por acá, este de acá. Y justamente aquí hacen el cálculo de la matriz inversa. Entonces, si lo quieren ver eso, lo ven ahí. Porque me da lata calcular la inversa de una matriz, porque es una lata en general. Entonces, eso. Y el ejercicio 5 es un ejercicio que se hizo en uno de los controles de hecho, creo que este fue un control del semestre pasado, donde nos dicen lo siguiente. Este tiene que ver con el teorema de la función implícita. Entonces nos dicen, bueno, considere la siguiente expresión. Entonces tenemos estas dos expresiones de acá que son dos ecuaciones. Entonces aquí, aquí ya nos acordamos de cómo se hace el tema del teorema de la función implícita. Esto acá vamos a tener que transformarlo en una función f vectorial, donde esta ecuación, bueno, esta nos va a definir una función, esta nos va a definir otra función. Pero ahí me estoy adelantando mucho. Primero veamos qué dice el enunciado. Dice, demuestre que estas expresiones definen implícitamente funciones donde el u lo puedo dejar como u de x y. Entonces este u de acá y este u de acá, gracias al teorema, lo voy a poder dejar en términos de x e y. Y lo mismo con el v. El v, este v de acá y este v de acá también, de acuerdo al teorema, una vez que se demuestren todas las condiciones, también se va a poder dejar en términos de x e y. Entonces dice que se pueden dejar implícitamente en una vecindad del punto
con respecto a este punto de R4, 1, 1, 1, 1. Que en este caso, este 1 corresponde a este B, este 1 corresponde a esta, o sea, este U hace B, este corresponde al X y este corresponde al Y. Entonces, una vez que hayamos demostrado eso, con el teorema de la función implícita, nos piden determinar un sistema de ecuaciones cartesianas para el plano tangente y la recta normal de U. En este caso U, ¿en qué punto? En el 1, 1, 1. Entonces, este ejercicio es relativamente estándar en el sentido de que hay que demostrar las tres condiciones del teorema de la función implícita, es decir, ver que la función f que nos vamos a construir sea C1, que en el punto en específico se haga 0 y que el determinante de un cierto jacobiano que tenemos que ver sea distinto a 0. ¿Dónde? En ese punto de acá. Y luego que se tengan esas condiciones, vamos a poder calcular en este caso la derivada de u en términos de x e y con eso construir un plano tangente. Entonces ahí nos acordamos cuál es la recta, o sea, cuál es la recta, cuál es la ecuación de un plano tangente. Y además también podemos construir incluso la recta normal, que de hecho también es una cosa que vimos en la última clase. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es tomar esta expresión de acá y dejarla como funciones. Entonces en este caso tomamos la primera ecuación. Tenemos aquí la primera ecuación, u y b, menos 3x más 2y igual a 0. Y esto de acá, vamos a decir, bueno, esto lo vamos a llamar una función f, que depende de u, de b, de x e y. Elijo este orden porque el enunciado lo está escribiendo en este orden las variables, entonces por eso que lo pongo en este orden. Y pongamos aquí la otra ecuación, que va a ser u al cuadrado menos b cuadrado, o sea, al cuadrado al elevado a 4, y tiramos todo esto para el otro lado. Entonces nos quedaría aquí menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Y todo esto acá le vamos a llamar como otra función. Llamemos una función g de u, b, x, y. Nuevamente elijo este orden para las variables u, b, x, y porque está en este orden acá. Entonces, a través de estas dos funciones, vamos a construir una nueva función. Que en este caso va a ser una función h vectorial de u, de b, de x e y, donde su primera componente vamos a decir que va a decir f de u, de b, de x e y su segunda componente diremos que va a ser u, b, x e y. Puede haberlo elegido al revés, puede haber colocado aquí g y aquí f, pero los resultados van a ser el mismo. Entonces esta función de acá tenemos que ver que es C1 y bueno, las tres condiciones que tienen que cumplir para el teorema de la función implícita. Entonces veamos que h es C1. ¿Dónde C1? En este caso lo están pidiendo en un punto en específico. Entonces en este caso sería en el punto 1, 1, 1, 1. Entonces en el 1, 1, 1, 1. Así que justamente tenemos que calcular primero las derivadas, tanto de esta componente como de esta componente. Es decir, estudiar todas las componentes, en otras palabras, del jacobiano de h en este punto. Y ver si todo funciona bonito. Entonces en este caso tenemos que justamente este jacobiano acá sería el jacobiano de f transpuesto, el jacobiano de g, o sea, el jacobiano, el gradiente de f transpuesto y el gradiente de g transpuesto. Entonces en este caso derivamos primero con respecto a u, después con respecto a b, después con respecto a x y después con respecto a y. Nuevamente elijo este orden porque me lo están escribiendo en este orden, de acuerdo a esta parte de acá. Y hacemos exactamente lo mismo con g. Segunda fila, entonces sería aquí, puse f, aquí sería g, g en u, y g en b, g en x, y g en y. Entonces hagamos cada una de estas derivadas. Entonces nos quedaría la derivada en u de esta expresión de acá, nos daría b. Luego hacemos la derivada en b, nos quedaría u. Luego hacemos la derivada en x y nos quedaría menos 3. Luego hacemos la derivada en y y nos quedaría 2. Y hacemos exactamente lo mismo con la segunda fila. Entonces nos quedaría la derivada en u, sería 4u cubo. Luego sería la derivada en b, sería menos 4b el cubo. Luego en x nos quedaría menos 2x. Y hacemos después la derivada en y. Esto sería 2y. Y aquí ya tenemos el jacobiano. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser bueno, antes de ver el tema del determinante,
Danos cuenta de que cada una de estas componentes, el mismo argumento que hemos ocupado todo el rato en los ejercicios anteriores. Cada una de estas claramente son funciones continuas, así que realmente estamos diciendo que cada una de estas derivadas van a ser continuas. Cada una de estas funciones que son derivadas van a ser continuas. Y eso significa, en otras palabras, estamos diciendo que justamente h es C1. Incluso si nosotros reemplazamos esto en el punto 1, 1, 1, no vamos a tener ningún problema con en ese punto en específico. Porque no se va a indefinir, en otras palabras, en cada una de esas variables. Entonces, esto implica que h es C1. De hecho, va a ser C1 en R4 incluso. ¿Por qué R4? Porque recordemos que esto tiene 4 variables. Tiene la variable U, la B, la X y la Y. Tiene todas esas variables. Entonces va a ser C1 en todo ese espacio de R4, ya que no tengo problema con ningún punto ahí. Entonces esto funciona súper bien, son funciones continuas. Entonces primera parte, check. Segunda parte, sería ver, tuviera un cierto determinante. Bueno, antes de ver el determinante, habíamos visto otra condición, que era que en la función vectorial que nos construimos, en este caso en el punto específico 1, 1, 1, ya que nos dan ese punto, tenemos que pedir que justamente se haga, se vuelve vector 0. Entonces, en otras palabras, tenemos que ver si esta función f se hace 0 y si esta función g se hace 0. Que justamente eso es lo que ocurre. Porque si nosotros reemplazamos acá el 1, y si reemplazamos el 1, reemplazamos el 1, reemplazamos el 1, esto acá nos daría 1 menos 3 más 2. Esta parte acá nos daría menos 1, entonces menos 1 más 1, 0. Entonces esta parte de acá se nos hace 0. Y esta parte de acá también se nos va a hacer 0. Esta parte de acá. Porque si nosotros reemplazamos quedaría 1, 1, 1, 1. Entonces esta parte de acá se nos va y esta parte de acá también se nos va. Así que esto también se hace 0. Entonces, pongamos aquí directo. Entonces ahora sería condición 3. Condición 3 era ver que un cierto determinante en el punto 1, 1, 1, 1 sea distinto de 0. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es ese determinante? Entonces nosotros primero démonos cuenta que calculamos recién un jacobiano. Ese jacobiano tenemos que estudiar una submatriz, es decir, una pequeña matriz que se encuentra dentro de esta matriz, a la cual le vamos a calcular su determinante. En este caso, como nos están pidiendo que el u y el b sean funciones de x e y, es decir, funciones de esta otra que se encuentran acá, es decir, este u y este b dejarlo en términos de x e y, esta acá también depende de x, y entonces toda esta parte de acá, de alguna forma la vamos a ignorar. Y solo nos vamos a preocupar de esta matriz de acá. Porque justamente nos están pidiendo, porque fíjense, aquí esta depende de u, esta depende de u, esta depende de b, esta depende de b. Entonces esta matriz es la que a nosotros nos va a interesar. O sea que justamente siempre nos va a interesar la matriz donde tenga la derivada de las variables que queremos dejar como funciones. En este caso, como les dije, el u queremos dejarlo como una función de x e y. Y el b queremos dejarlo como una función de x. Entonces por eso que nos interesa esta matriz de acá. Entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz de acá. ¿Y esa matriz de acá cuál es? Es esta acá, que de hecho recién la calculamos. Entonces copiamos toda esta parte de acá. Copiar. Pegamos. Y nos quedaría eso. Y lo reemplazamos en el punto 1, 1, 1, 1. Recordemos que esta parte de acá corresponde a u, esta parte de acá corresponde a b, esta parte corresponde a x, esta parte corresponde a y. Entonces ahora simplemente reemplazamos. Entonces nos quedaría el determinante de 1, 1, esto nos quedaría 4 y menos 4. Entonces fíjense que si hacemos ahora multiplicación con el determinante, sería s con s, entonces nos quedaría aquí menos 4, y luego sería s con s, pero hay que poner un menos antes, menos s con s, entonces nos quedaría menos 4, y esto nos daría menos 8, y menos 8 claramente distinto de 0. Así que justamente se cumple la tercera condición, el determinante de esta matriz va a ser distinta a 0, donde en el punto 1, 1, 1, 1. Así que se cumplen las tres condiciones, esta condición de acá, esta de acá y esta de acá, así que justamente se tienen las condiciones alrededor del punto, este punto de acá, se tienen las condiciones para que la función se pueda expresar, o sea, para que se pueda aplicar el teorema de la función implícita. Entonces, veamos acá, cómo se satisfacen las tres condiciones en el punto
1, 1, 1, 1 por el teorema de la función implícita, sabemos que existe un abierto, digamos un abierto U, que en este caso vamos a decir que va a ser un abierto de R2, tal que 1, 1 pertenece a ese U. Ahora, estos dos numeritos de acá, este 1, 1, corresponden a estos de acá. Entonces estos de acá corresponden a estos de acá. Entonces alrededor de esos puntitos va a existir una vecindad, y alrededor de esa vecindad, de ese abierto, cuando hablo de vecindad me refiero a alrededor de ese abierto. Entonces digamos aquí un dibujito para que se entienda. Si de aquí tengo X y aquí tengo Y, entonces en el punto 1, 1, en ese puntito ahí, el teorema me dice que existe un abierto. No sé cómo es ese abierto. Digamos que va a ser una cosa así. Entonces alrededor de ese abierto, ese sería mi U. Entonces en ese U, el teorema de la función implícita va a funcionar súper bien. Y en ese U de acá adentro, justamente el U, al estudiar la función, o sea, al estudiar el U, se puede convertir en una función. Alrededor de ese conjuntito. Y lo mismo ocurre con el B. El B también se convierte en una función en ese conjuntito de ahí. Es decir, afuera de ese sector, afuera de este abierto, entonces esto no necesariamente lo podemos asegurar. Pero en esta parte acá no tenemos ningún problema y lo podemos asegurar, porque el teorema nos dice que eso ocurre. Entonces, también nos dice que alrededor de esos puntos voy a tener que el f de u, ahora reemplazo aquí como funciones, y aquí me queda x y, esto se me vuelve 0 para todo x e y en ese u, y lo mismo va a ocurrir con el g. Si yo reemplazo aquí en vez de variables u, ahora dejo las funciones u, que no sé cuáles son, pero sé que existen, y la reemplazo, esta función también se me va a hacer 0. Entonces esto va a ser para todo x e y alrededor de ese abierto. Entonces eso me asegura el teorema. Entonces súper bien, demostramos la primera parte, que era la que nos interesaba, que esta parte de acá. Entonces ahora nos faltaría encontrar un plano tangente y una recta normal. Entonces para ahora ver la segunda parte del plano tangente, tenemos varias formas de... Bueno, primero hay que trabajar con esta cosa que se encuentra acá, con esta ecuación que obtuvimos gracias al teorema de la función implícita. Pero aquí se puede manipular estas dos expresiones de varias formas. Entonces, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. En este caso recordamos que el f se encuentra por acá, es esta parte de acá. Entonces copiamos esto y lo pegamos acá. Y estamos diciendo que esta expresión va a ser igual a 0 bajo el teorema de la función implícita. Entonces esto va a ser igual a 0. Y adicionalmente estamos diciendo que con esta expresión el u ahora va a ser una función de x e y b es una función de x e y. Entonces en realidad estos u y b lo vamos a ver ahora como funciones de x y funciones de x y. Entonces esta expresión de acá la acabamos de obtener gracias a esta primera ecuación. Y para esta segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo. El g en este caso sería toda esta expresión de acá. Entonces pegamos acá, bueno, este le vamos a poner ecuación 1 y ecuación 2 va a ser el g. Y estamos diciendo que en base al teorema de la función implícita, este g va a ser igual a 0 cuando reemplazamos el u y el b como funciones. Entonces, este u de acá, vamos a tirarlo un poquito más acá. Entonces este u de acá vamos a dejarlo como una función de xy elevado a 4 y el b también como una función de xy elevado a 4. Y cuando los evaluamos en estas dos funciones, u y b, nos quedaría igual a 0. Entonces ponemos aquí igual a 0. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Entonces con estas dos ecuaciones vamos a trabajarlas para justamente construir un plano tangente. Y la pregunta es ¿cómo? Entonces en este caso nos tenemos que acordar, bueno, primero nos están diciendo que queremos el plano tangente de la función u de xy. En este caso nos acordamos que hay una ecuación que hayamos visto en el tema de diferenciabilidad de una función, o sea, de una función de valores reales. En este caso sería una función que va desde R2 a R. Bueno, en este caso en realidad va una función que va desde
un U abierto de R2 a R. Entonces cuando teníamos funciones de este estilo, teníamos que la ecuación del plano tangente debería ser U igual a U de x0 y 0 más la derivada de la función en x evaluada en el x0 y 0 por x menos x0. Y nos faltaría aquí un término adicional, que sería u derivado en y evaluado en x0 y 0 y menos y0. Entonces sería toda esa ecuación de ahí. Y con esta ecuación encontraríamos el plano tangente. En este caso, este término de acá, x0 y 0, sería 1 y 1, porque recordemos que estamos estudiando justamente el plano tangente en este puntito de acá. Recordemos que este sería, bueno, en este caso este va a ser nuestro x0 y este de acá justamente va a ser nuestro y0. Entonces en ese punto reemplazamos y aquí también hacemos lo mismo. Aquí sería en 1, en 1, aquí sería en 1, en 1, en 1 y ese y sub 0 también 1. Y en este caso nos acordamos aquí que si reemplazamos el u en el 1, 1, si lo reemplazamos en ese puntito ahí, justamente, ¿qué obtenemos? Obtenemos u, porque recordemos que en el ejercicio nos decían, bueno, en el x1 y en el y1, el u también tiene que ser 1. Entonces, ese u en el 1, 1 tiene que ser 1, de acuerdo al propio enunciado. Entonces reemplazamos todas estas cosas. Entonces, esto implica que el plano tangente va a ser 1, porque justamente todo lo reemplazamos como 1, menos la derivada de u en x evaluado en el 1, 1, x menos 1. Y bueno, aquí esto es un más la derivada en y en el 1, 1 y menos 1. Entonces para poder construir nuestro plano tangente nos faltaría encontrar esta expresión de acá y nos faltaría encontrar esta expresión de acá. Entonces para encontrar justamente esta expresión vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Entonces justamente como digo, esto lo podemos encontrar gracias al teorema de la función implícita, porque el teorema de la función implícita nos dio este sistema. Entonces para poder encontrar esta parte de acá, como digo, tenemos varias. Uno podría simplemente tomar esto de acá, derivarlo con respecto a x y de ahí despejar como nosotros queramos esta expresión de acá. Una de esas formas justamente es con la regla de Kramer, con esa formulita que vimos. Entonces en este caso voy a tomar, o a mí al menos se me hace más sencillo, tomar estas dos ecuaciones y derivarlas con respecto a x. Entonces hagamos eso. Entonces en este caso vamos a tomar la ecuación 1, es decir, esta primera ecuación, y la vamos a derivar con respecto a x. Entonces si derivamos todo esto con respecto a x, vamos a derivar toda esta parte de acá. Entonces nos quedaría la derivada en x de u de xy, b de xy, menos 3x más 2y, y todo esto igual a 0. Bueno, aquí nos queda igual a 0 justamente porque la derivada de 0 es 0. Entonces, esta expresión va a ser equivalente a derivar esta expresión de acá. Entonces derivamos u y obtenemos eso. Aquí después nos quedaría b de xy más, luego derivamos esta expresión de acá. Y nos quedaría u de xy y la derivada en b de xy. Pongamos aquí de esta forma. Y esta parte de acá, la derivada en x nos quedaría menos 3 y la derivada en x de esto sería 0. Entonces simplemente lo dejamos así. Entonces aquí tenemos una primera expresión, pongamos aquí ecuación 1.1. Entonces aquí tenemos una expresión que vamos a utilizar después. Y hagamos exactamente lo mismo con esta segunda ecuación. También derivémosla con respecto a x. Entonces ponemos aquí de la ecuación 2, la derivamos con respecto a x. Y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría aquí u de xy a la 4 menos b de xy a la 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado y igual a 0. Entonces, esta expresión de acá, nuevamente, derivamos ahora todo esto con respecto a x. Entonces, esto de aquí va a ser equivalente a derivar la primera expresión. Esta de acá. Entonces nos quedaría aquí 4 u de xy elevado a 3. Y luego por regla de la cadena derivamos esta parte que se encuentra adentro. Entonces nos quedaría aquí la derivada de u en x. Y hacemos exactamente lo mismo con esta expresión de acá. Entonces nos quedaría menos 4b de xy y después la derivada de b en x. Menos 2x y nada más. Yo he eliminado este paréntesis acá. Y después igual a 0.
Aquí nada más porque esta parte de acá no depende de que, entonces se nos hace 0. Entonces tenemos aquí una segunda ecuación. Ponemos una ecuación 2.1. Así que ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Entonces trabajemos con esas dos ecuaciones. Ahora vamos a tener un sistema de ecuaciones. Entonces reordenando un poquito nos quedaría estos dos sistemas. Entonces en este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Como les dije, queríamos encontrar esta expresión de acá. Queremos encontrar la derivada de u en x. Y luego después la vamos a evaluar en el 1, 1. Entonces en este caso queremos despejar esta expresión de acá. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí lo podemos hacer de muchas formas. En este caso lo que voy a hacer es justamente aplicar la regla de Cramer. Entonces nos acordamos aquí de regla de Cramer. Entonces la regla de Cramer me decía que, por ejemplo, si tenía sistema AX más BI igual a C, y después tenía, por ejemplo, DX más EI igual a F, entonces, por ejemplo, si quiero despejar esta expresión de acá, me quedaría X igual a, aquí sería el determinante de, como es la primera expresión, entonces reemplazo esto de acá, CF, luego reemplazo estos numeritos de ahí, BE, y en la parte de abajo del denominador sería el determinante de estos numeritos de acá. Sería el determinante de ABDE. Entonces en este caso vamos a ocupar esta expresión para poder calcular, o para poder encontrar justamente esta derivada acá. Entonces en este caso nos quedaría que u de xy va a ser igual al determinante de, en este caso como estamos viendo esto en primer lugar, entonces reemplazamos esto acá. Entonces nos quedaría aquí 3, 2x. Luego en la parte de acá reemplazamos esta parte de acá, que nos quedaría u menos 4b dividido en el determinante de, ahora reemplazo estos numeritos de acá. Entonces nos quedaría aquí b, 4u al cubo, u y 4, o sea, menos 4b, simplemente menos 4b. Entonces ahora tenemos aquí justamente despejado todo acá. Ahora simplemente tenemos que hacer estos determinantes que son súper sencillos. Entonces en este caso para este de arriba multiplicamos s con s menos s con s. Entonces nos quedaría menos 12b menos 2xu dividido en, ahora hacemos aquí lo mismo, multiplicamos s con s menos s con s. Entonces nos quedaría aquí menos 4b al cuadrado menos 4u a la 4. Y aquí podemos simplificar un poquito, de hecho, las expresiones. Podemos aquí simplificar, o sea, factorizar por 2 y nos quedaría 6b más xu. Y abajo lo mismo, menos 2, lo factorizamos y nos quedaría 2b al cuadrado más 2u a la 4. Ahí sí. Entonces se nos van estas cosas acá. Entonces nos quedaría que la derivada de u en x sería 6b más xu y 2b al cuadrado más 2u a la 4. Y nos están pidiendo esto, ¿dónde? En el punto 1, 1. Entonces recordemos que nos están pidiendo esto en ese punto 1, 1. Entonces ahora reemplazamos. Entonces evaluamos todo esto acá. Vamos que evaluamos en el 1, 1. Recordemos que va a ser x igual a 1, 1 e y igual a 1, 1. Entonces nos quedaría que u de x en el 1, 1 va a ser 6b de 1, 1 más 1 por u de 1, 1 dividido en 2b a la 1, 1 al cuadrado más 2 u de 1, 1 a la 4. Que me quedó feo ese u. Ahí sí. Y después nos acordamos de cuánto vale el u y el v en el 1, 1. Entonces aquí vamos para arriba al enunciado. Y el enunciado nos dice que justamente en el x1, en el y1, el u vale 1 y el v también vale 1. Entonces en este caso reemplazamos aquí esto 1, 1, 1, 1. Entonces esto va a ser igual a 7, si no me equivoco. Y sería esta parte acá 4. Entonces acabamos de encontrar la derivada evaluada en el punto 1, 1. Sería 7 cuartos. Y hay que hacer exactamente lo mismo. Ups, no sé qué dice acá. Y hay que hacer exactamente lo mismo para encontrar la expresión de u en y. En este caso tendríamos que tomar estas ecuaciones de acá, las derivamos en y. De acá también las derivamos en y.
obtenemos un sistema de ecuaciones similar a este de acá, pero aquí van a ver todas derivadas en y. Y bueno, aquí van a cambiar algunas expresiones. Y luego, en este caso, ustedes lo despejan, en este caso, la derivada de u en y, lo despejan como ustedes quieran. Aquí ustedes aplican el sistema que quieran. En este caso, como digo, yo apliqué regla de Cramer y se me hizo más sencillo y obtuve justamente esta expresión de acá. Entonces pongamos aquí análogamente. Entonces no vamos a hacer ese cálculo porque es lo mismo. Entonces pongamos que análogamente se tiene que u de i en el 1, 1 va a ser, de hecho lo tengo por aquí guardadito, 10 menos 5 dividido en 4. Entonces ahí ustedes hacen el cálculo y se lo dejo aquí como ejercicio. Pongamos aquí ejercicio opcional. Entonces, en todo caso, igual la solución de esto se encuentra en el Drive. Ustedes pueden ir al Drive, pueden ir a la parte, de hecho, vamos aquí al tiro al Drive, y se van aquí a la parte de hecho, en el ejercicio que habíamos visto en la carpeta de ejercicios, se van a ejercicio de función implícita, y justamente aquí se dan cuenta que se encuentra el primer ejercicio, y por aquí se encuentra la solución. De hecho, donde dice aquí por otro lado, y aquí se encuentra justamente todo hecho en términos de regla de Cramer, y da menos 5 dividido en 4. Entonces ahí simplemente si intenten hacerlo obviamente primero por su cuenta para que aprendan, y si no les sale de ninguna forma, vean el solucionario. Porque como digo, así uno se tiende a aprender de forma más sencilla la materia, si uno lo intenta primero antes de ver los solucionarios. Entonces ahora que obtuvimos estas dos derivadas, simplemente tenemos que reemplazarlas. Entonces ponemos aquí, esto implica que... Y reemplazamos esos numeritos. ¿Dónde lo reemplazamos? En esta ecuación de acá. Entonces, tomamos esto, ponemos pegar. Ups, no sé qué dice. Ahí, ponemos pegar. Y nos quedaría, en esta parte de acá, 7 cuartos. Y esta parte de acá, menos 5 cuartos. Entonces aquí sería 7 cuartos y aquí sería menos 5 cuartos. Entonces luego de arreglar un poquito la expresión, nos quedaría lo siguiente. Entonces nos daría este plano tangente de acá. Entonces sería el plano tangente que se encontraría para la función u en el punto 1, 1. Entonces si la función u se pudiera graficar de alguna forma, sería una superficie donde justo en el punto 1, 1 y 1, de hecho en el punto 1, 1, 1, donde aquí tendría la parte para x, para y y para u, evaluado en el 1, 1, justamente en ese puntito va a haber un plano que toque solamente ese puntito, no toque en ningún otro punto de la superficie, solamente en ese puntito, y va a ser ese plano de ahí. Entonces ahora hay que hacer exactamente lo mismo para la otra parte del ejercicio que nos pedían, creo que era la recta normal, si no me equivoco. En este caso era la recta normal de esta misma superficie. Entonces se hace de la misma forma. Entonces aquí nos acordamos de cómo es cuando vimos recta normal, de cómo era su fórmula. Entonces pongamos aquí recordatorio de la recta normal. Entonces en este caso nosotros vimos la fórmula para la recta normal de una función implícita. Entonces en este caso nosotros habíamos dicho, bueno, la recta normal van a ser todos los x y z igual a un punto de referencia, que en este caso va a ser el punto 1, 1, 1, más un parámetro t, que va a ser cualquier real, por un gradiente de una función que nosotros le llamamos una función f mayúscula. Pero como ya estamos utilizando aquí la letra f mayúscula, de hecho lo estamos utilizando acá, para que no haya confusión, pongámosle, no sé, otra letra mayúscula. Digamos, no sé, e mayúscula, qué sé yo. Evaluado en el punto 1, 1, 1. Entonces, nosotros teníamos que la recta normal de una función que está definida de forma implícita, que en este caso sería nuestro e mayúscula, justamente sería esta cosa de acá. Entonces la pregunta, bueno, ¿cuál sería esta función implícita? Entonces en este caso nos tenemos que acordar de una observación que habíamos hecho en la recta normal, de cómo era construir una función implícita si nosotros, por ejemplo, teníamos una función u. Entonces en este caso nosotros decimos, bueno, si quiero construir un cierto e, en este caso e de x y y y z, va a ser igual a z menos u de x y. De hecho, nosotros en su momento en la clase habíamos dicho, bueno, construíamos una función x y z implícita
que va a ser z menos f de xy. Pero como estamos ocupando ahora esta notación, en vez de f estamos ocupando u, y en vez de f mayúscula estamos ocupando e mayúscula, entonces nos quedaría de esta forma acá. Entonces, y con esto acá, si sacamos su gradiente, sería lo siguiente. Entonces, el gradiente de e de x y z sería, en este caso, la derivada de e en x, luego la derivada de e en y luego la derivada de e en z. Entonces, en este caso, si derivamos todo esto en x, solamente esto de acá depende de x. Entonces nos quedaría menos u x, ahora derivamos en y solamente esta parte acá depende de y, entonces nos quedaría menos u en y luego hacemos exactamente lo mismo pero con z. Entonces en este caso solo esto depende de z, entonces nos quedaría aquí 1. Así que el gradiente de e en el 1, 1, 1 sería justamente u de x en el 1, 1 menos el gradiente, menos el gradiente, no es el gradiente, menos la derivada de u en y en el 1, 1, y aquí simplemente sería 1. Y estos términos ya los conocemos, entonces en este caso, esto de acá nos quedaría menos 7 cuartos, y esta parte de acá nos quedaría 5 cuartos. Entonces en este caso el gradiente sería menos 7 cuartos, 5 cuartos, 1. Así que este vectorcito de acá lo reemplazamos acá. Así que la recta normal sería, y aquí reemplazamos este vectorcito de acá y ponemos menos 7 cuartos, 5 cuartos, 1. Y bueno, aquí igual hay que decir obviamente dónde pertenece t. Entonces en este caso t va a ser cualquier real. Y ahí estaría la respuesta para la parte de la recta normal. Y eso. Entonces lo dejaríamos hasta acá. Ya el video está súper mega larguísimo. Así que eso, nos estaríamos viendo y cuídense. Que les vaya bonito.